Bienvenidos y bienvenidas, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a avanzar una nueva sesión de clases. El día de hoy avanzaremos todo correspondiente al capítulo número 2. Todo correspondiente al capítulo número 2. Cuyo título, cuya denominación es el planteamiento del problema en la indagación científica. El planteamiento del problema en la indagación científica, para lo cual nuestro propósito, jóvenes y señoritas, va a ser plantear preguntas que sean de indagación científica. Y esas preguntas de indagación científica van a estar referidas al entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito: hacer, formular, plantear, escribir preguntas de indagación científica. ¿Listo? Aquí tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una persona. Siempre y cuando nosotros tengamos alguna curiosidad y esa curiosidad lo queramos responder, se nos plantea en la mente una pregunta, ¿verdad? En la mente se nos plantea una pregunta sobre algo que nosotros queremos conocer mucho más, sobre algo en el cual nosotros estamos interesados en conocer o aprender mejor. Entonces, ese algo, ese interés o esa duda expresado en preguntas es justamente el planteamiento del problema. ¿Listo? Y ese planteamiento del problema, jóvenes y señoritas, va a servir como instrumento, como proceso para que se pueda hacer indagación científica. Entonces aquí, como ustedes observan, el grupo de personas están haciendo indagación científica mediante esta actividad científica que es el planteamiento del problema. ¿Listo? Veamos alguna definición. Atentos. El planteamiento del problema. Como tal lo he ido mencionando, el planteamiento del problema es, en resumen, formular, plantear una pregunta de indagación. Eso es exactamente un planteamiento del problema en palabras muy sencillas. En dicha pregunta de indagación se deben considerar, ojo, esto es muy importante, en dicha pregunta de indagación se deben considerar, se debe tomar o se debe utilizar a las variables de investigación, que son la variable independiente y la variable dependiente. Repito, en dicha pregunta de investigación que nosotros vamos a formular, ¿a quién no debemos olvidarnos? ¿A quién no debemos olvidarnos? Muy bien, a las variables de investigación, que son la variable independiente, la causa, y la variable dependiente, la consecuencia, las consecuencias. Entonces, el planteamiento del problema es simplemente hacer una pregunta de indagación en donde tomemos en consideración ¿a quién? En donde tomemos en consideración ¿a quién? A la variable independiente, a lo que tú quieres investigar, más la variable dependiente. Estos tres elementos deben estar muy presentes para que nuestra pregunta de indagación esté correcta, esté totalmente muy correcta. ¿Listos? A ver. ¿Y cuáles podrían ser unos ejemplos de indagación científica? ¿Cuáles podrían ser unos ejemplos de pregunta de indagación? A ver, fíjense aquí. Miren, tenemos una nota. Aquí tenemos una nota. Siempre la pregunta de indagación va a cumplir esta nota. ¿Listo? Esta pregunta de indagación que lo he escrito yo es como una fórmula a lo cual podemos nosotros reemplazar. Entonces, este de aquí es como una fórmula a lo cual nosotros podemos reemplazar de tal manera que nuestra pregunta de indagación esté correcta. ¿Listo? Entonces, veamos. ¿Qué dice aquí? Pregunta de indagación. ¿Es igual a quién? ¿A quién es igual? A la variable independiente. Esto quiere decir que en la pregunta de indagación, jóvenes y señoritas, debemos escribir a quién es, a la variable independiente, tal como lo he ido mencionando.
Seguidamente en tu pregunta de indagación, ¿qué debes escribir? Seguidamente, ¿qué debes escribir? Aquí lo dice. Algo que deseas investigar. Algo que te llamó la atención. Algo donde tú quieres investigar. Eso lo vas a escribir en la pregunta de indagación. Muy bien. Seguidamente, ¿quién? Más. Seguidamente ahí está la variable dependiente. Ahí está la variable dependiente. Seguidamente quiere decir que vamos a escribir a la variable dependiente. A la variable dependiente que es conocido más como las consecuencias o lo que podría ocurrir. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es la ecuación en la cual nosotros debemos de reemplazar a esta ecuación. Y solo así, repito, y solo así nuestra pregunta de indagación estará correcta. Solo así nuestra pregunta de investigación estará correcta. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Finalmente, para que sea una pregunta de indagación, o para que sea una pregunta, nosotros sabemos que debe incorporarse o que debe agregarse ¿a quién? Excelente. ¿A quién? Al signo de interrogación. El signo de interrogación debe estar presente al inicio como también al final. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta de indagación. Una pregunta es diferente que una afirmación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la pregunta de indagación siempre debe tener este signo que es la interrogante. La interrogante. ¿Listo? A ver, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, ¿de qué manera influye el elemento A en el elemento B? A ver, o ¿cómo influye el elemento B en el elemento C? ¿Cómo influye? ¿Qué le hace? ¿O qué no le hace? A mayor cantidad del elemento A, mayor será la cantidad del elemento B o menor será la cantidad del elemento B. Fíjense en eso. Otro. Vayamos a pensar. ¿Cuándo o cuánto debo agregar en el elemento F para que también sea lo mismo o igual que el elemento J? ¿Cuánto o cuándo debo agregar en el elemento F para que sea lo mismo o igual que en el elemento J? ¿Cuánto? ¿O cuándo? ¿En qué momento? ¿O cuánto? A ver. Finalmente, ¿cómo fue la reacción, podemos decir, en el elemento A? ¿Y cómo fue la reacción en el elemento B? ¿O cómo será la reacción en el elemento B? ¿Ya? Finalmente, ¿por qué en el elemento A sucede eso? ¿Y por qué en el elemento C no sucede eso? ¿O sí sucede? ¿O por qué sucederá? Entonces, estos de aquí, jóvenes y señoritas, son ejemplos de pregunta de indagación científica. Son ejemplos de preguntas de indagación científica. Veamos más ejemplos. Veamos los ejemplos. Tenemos aquí. Les había mencionado, les había compartido, jóvenes y señoritas, esta pequeña imagen que ustedes están visualizando. Esta imagen, jóvenes y señoritas, señala lo siguiente. Miren, para que exista indagación científica, les había mencionado que ¿quiénes deben estar? ¿Deben estar dos variables o solo una variable? A ver, para que exista indagación científica, ¿debe participar dos variables o solo una? Muy bien, debe participar dos variables de investigación en una situación o en un problema. ¿Ya? En una situación, en un problema debe participar dos. ¿Y puede participar uno? No. No. Para que exista indagación científica, deben participar dos elementos, dos variables. Y si existe uno, no tanto, no mucho va a existir indagación científica. Pero mucho mejor, excelente y buenísimo es cuando existen dos variables. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos este yogur. Este yogur es variable 1. Aquí tenemos la variable 2, que es el sol, les había mencionado, ¿verdad? Este es variable sol, variable yogur. Estos dos pueden estar, el sol puede intervenir al yogur. El sol al intervenir el yogur puede suceder algo como la fermentación. Entonces lo que nosotros podemos hacer, la pregunta de indagación sería que si el sol
produce la fermentación del yogur. El sol produce la fermentación del yogur. Fíjense, miren, ya estamos haciendo una pregunta de indagación. A ver, aquí, entre el frío y el yogur, entre el frío y el yogur, entre el frío y el yogur, ¿el frío llegará a congelar al yogur? ¿El frío llegará a congelar al yogur? ¿Cuál será esa respuesta? O también podemos decir que a mayor cantidad de frío, mayor será el congelamiento o menor será el congelamiento. Fíjense las preguntas, escuchen las preguntas. A ver, aquí tenemos el viento, Fíjense en ese viento, podemos preguntar lo siguiente. Este viento interviene y actúa en este yogur, ¿verdad? Entonces podemos plantearnos lo siguiente. Que si el viento produce la caída de ¿quién? ¿Del yogur? ¿Produce o no produce la caída del yogur el viento? Otra pregunta entre el viento y el yogur sería si a mayor viento el yogur se caerá rápido o se caerá lento. A ver. Otra pregunta, ¿cuál puede ser? A ver, ¿cuál puede ser otra pregunta entre el viento y el yogur? Otra pregunta puede ser, ¿a qué distancia debe estar el viento? ¿A qué distancia debe estar el viento? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el yogur se caiga. Para que el yogur se caiga. ¿A qué distancia debe estar? Y así. Aquí tenemos una mano. Esta mano va a presionar al yogur. Esa mano va a presionar al yogur. Va a presionar al yogur. Entonces lo que nos podemos preguntar es lo siguiente. ¿Cuánto de fuerza necesito yo? ¿Cuánto de fuerza necesita esa persona? ¿Para qué? Para que el yogur se comprima. O para que el yogur explote. ¿No? De tanto presionar puede ser que el yogur explote. Entonces, ¿cuánto de fuerza necesita esa persona para que el yogur sea comprimido y explote? A ver. Otro, entre el moho y el yogur, entre el moho y el yogur. Este moho va a interactuar entre el yogur y va a hacer que se produzca la putrefacción del yogur. Putrefacción del yogur. Entonces puedo preguntarme y decir, a ver, o ustedes, ¿qué desean investigar entre el moho y el yogur? Es decir, si este moho nosotros le echamos al yogur, ¿qué desearían ustedes investigar? ¿Cuál sería su pregunta de indagación? Alguien dirá si esa putrefacción del yogur hará que las bacterias que tiene el yogur desaparezcan o no desaparezcan. O alguien dirá que a mayor cantidad de moho del pan, la putrefacción del yogur será menor. O la putrefacción del yogur será mayor. O de repente no va a existir lo que es la putrefacción en el yogur. De repente no va a existir nada. O de repente este yogur va a ser comestible. Es decir, que vamos a poder aún comerlo. Y así, como ustedes se han fijado, existe varias preguntas en un solo problema. Entre el sol y el yogur se puede plantear diferentes preguntas en diferentes maneras y en diferentes niveles. Desde preguntas muy sencillas como desde preguntas muy profundas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a plantear preguntas de indagación. ¿Listo? Tenemos este cuadrito de aquí. Vamos a plantear preguntas de indagación teniendo en consideración, como les había mencionado, a las variables, ¿verdad? Porque para plantear la pregunta de la indagación, primero dice que debemos describir la interrogante. Segundo, debemos describir a la variable independiente. Después de la variable independiente debemos escribir lo que deseas investigar. Y por último debemos escribir a la variable dependiente. ¿Listo? Entonces todos ellos deben estar unidos. Y solo así estará muy bien formulada mi pregunta de indagación. Empezamos a formular.